están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya tengan todo su material y todas las ganas para comenzar con esta sesión de lengua materna español para sexto grado. Y como siempre, acompañados de la profesora Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. María, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la bienvenida y espero que se encuentren de la mejor forma posible alumnas y alumnos de sexto grado. Me alegra bastante poder volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. A mí también me emociona muchísimo comenzar con esta clase, Gaby. Antes de iniciar propiamente, les recuerdo que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Y hoy continuaremos trabajando con la práctica social del lenguaje 13, escribir poemas para compartir. ¡Qué maravilla, Gaby! Si no tienes inconveniente, me encantaría compartirle a los alumnos y pues también a ti, evidentemente, una reflexión derivada de la lectura y del análisis del poema que hemos realizado aquí en clase. Por supuesto que no tengo ningún inconveniente, María. Al contrario, ¿de qué se trata? De Ricardo Eliezer Reyes Basualto. ¿De quién? Perdón, María, pero no conozco a ningún Ricardo Eliezer. ¿Cómo que no, Gaby? Me refiero a mi nuevo poeta favorito, el chileno Pablo Neruda, cuyo nombre original era Ricardo Eliezer Reyes Basualto, y sobre quien estuve investigando muchísimo durante el fin de semana y averigüé, entre muchas otras cosas, que se cambió el nombre y los apellidos en la juventud, autonombrándose ahora sí Pablo Neruda. Y el apellido se lo puso en honor a Jan Neruda, un poeta checo que vivió y escribió durante el siglo XIX. María, qué interesante anécdota nos estás contando. Un poeta que adopta legalmente el apellido de un poeta al que admira. Sí, exacto. Quizá algún día yo me convierta en María Meléndez Neruda. Pero, perdón, Gaby, ya me estoy desviando del tema. Yo quería hablarles sobre el despertar de mi pasión por la poesía de Pablo Neruda. Cuando leímos el poema titulado Poesía, el de Neruda, en la sesión del martes pasado, te dije que me había gustado mucho y que recordaba que habíamos leído el libro de las preguntas, también escrito evidentemente por Neruda, al comienzo de Aprende en Casa 2. Claro que sí, María, lo recuerdo muy bien. Lo que no te dije, Gaby, es que la voz del yo poético del poema Poesía de Neruda estuvo retumbando en mi interior durante todo ese día y los que continuaron. Luego, al día siguiente, cuando escuchamos aquí Oda al albañil, también de Neruda, me quedé muy desconcertada por el impacto emocional que me provocaron ambos poemas. Y durante el fin de semana recordé con mayor detalle los primeros días de clase, cuando inició Aprende en Casa 2. Y leímos el libro de las preguntas en varias sesiones, así completito. Y recordé lo mucho que disfruté esa lectura. Esa fue mi primera impresión de Neruda y de esta clase, y creo que, como dicen, la primera impresión nunca se olvida. Y la importancia de esa experiencia inicial se la debo, ahora me doy cuenta, a la poesía de Neruda. De hecho, tú todavía no te integrabas a estas sesiones, Gaby, y nos acompañaba la maestra Gaby Silva. Ella fue quien comenzó la lectura y me emocioné muchísimo. Y lo primero que hice al volver a casa fue platicarle a mi hermana. Y juntas releímos esos versos. Y por cierto, le mando saludos a la maestra Gaby Silva. También yo le quiero mandar un afectuoso saludo a la maestra Gaby Silva. Pero bueno, volviendo a mi relato, Gaby, la lectura de Poesía y Oda al albañil me revivió la experiencia de los primeros días de clase y me permitió darme cuenta de la huella tan profunda que me había dejado la poesía de Neruda. Es como si la experiencia con el libro de las preguntas hubiera permanecido latente en mí y la lectura de Poesía y de Oda al albañil me hubieran revivido aquellas emociones, sonidos, sentimientos, ideas, imágenes. María, qué bonito lo que acabas de contarnos. Seguro que muchas y muchos estudiantes en casa han vivido experiencias parecidas al leer y escuchar los textos con los que trabajamos en clase. Es parte del misterio y de las maravillas del arte en general y de la poesía en particular. De pronto nos toca y nos hace vibrar hondo, aunque no siempre entendamos bien a bien qué ocurrió ni por qué nos sentimos como nos sentimos. Y para que este fenómeno ocurra, no es necesario comprender el sentido del discurso del poema. La vinculación afectiva que cada lector genera con cada autor, texto o personaje también es un misterio y es única, es decir, muy personal.
Aunque nos estamos adelantando un poco en la clase, te propongo que escribas tu poema sobre este tema, es decir, sobre tu despertar hacia la poesía de Neruda. Gaby, qué gran idea acabas de darme. Es que fue como si la lectura del libro de las preguntas hubiera sembrado una semilla en mi interior y la lectura de poesía y Oda al albañil la hubieran hecho germinar. Ahora siento como si tuviera una planta creciendo dentro de mí y debo permitir que crezca libremente para, por medio de la escritura de un poema, pues que termine de florecer. Me parece perfecto, María. Y por la manera en que te estás expresando, me queda claro que la poesía te está inspirando mucho últimamente. Sí, Gaby. Al terminar esta clase voy a comenzar a escribir mi poema, aunque ahora que lo recuerdo, eso no es todo lo que quería comentar sobre Neruda. También quería platicarles que ayer leí un poema suyo que me pareció muy adecuado para la clase de hoy y se titula Deber del poeta. ¿Puedo compartirlo con las y los niños y contigo, Gaby? Por supuesto, María. Y me encanta que compartas con las y los estudiantes y conmigo esos textos que llaman tu atención. Además, el título me suena muy atractivo. Más tarde trabajaremos el tema de tu poema. Mientras tanto, adelante con la lectura. Muchísimas gracias, Gaby. Deber del poeta. A quien no escucha al mar en este viernes, por la mañana, a quien adentro de algo, casa, oficina, fábrica o mujer, o calle o mina, o seco calabozo. A este yo acudo y sin hablar ni ver, llego y abro la puerta del encierro. Y un sinfín se oye vago en la insistencia. Un largo trueno roto se encadena al peso del planeta y de la espuma. Surgen los ríos roncos del océano. Vibra veloz en su rosal la estrella y el mar palpita, muere y continúa. Así por el destino conducido, debo sin tregua oír y conservar el lamento marino en mi conciencia. Debo sentir el golpe de agua dura y recogerlo en una taza eterna, para que donde esté el encarcelado, donde sufra el castigo del otoño, yo esté presente con una ola errante. Yo circule a través de las ventanas y al oírme levante la mirada diciendo, ¿cómo me acercaré al océano? Y yo transmitiré sin decir nada los ecos estrellados de la ola, un quebranto de espuma y arenales, un susurro de sal que se retira, el grito gris del ave de la costa. Y así, por mí, la libertad y el mar responderán al corazón oscuro. Neruda Pablo, Antología Fundamental, 9ª edición, Chile, PUN Editores, 2010, páginas 343, 344. Si no tienes inconveniente, Gaby, ahora seré yo quien pregunte primero. Estudiantes en casa, ¿qué les pareció este poema de don Pablo Neruda? Y a ti, Gaby, ¿qué te pareció? María, me resultó muy atractiva la forma en que el yo poético comienza sugiriendo, de forma un tanto impersonal, que una experiencia poética puede vivirse en cualquier momento y en cualquier circunstancia. A quien no escucha el mar en este viernes por la mañana, a quien dentro de algo, casa, oficina, fábrica o mujer, o calle, mina o seco calabozo. Sí, siempre y cuando se abra la puerta del encierro, gracias a lo cual florece la magia y surgen los ríos roncos del océano. Vibra veloz en su rosal la estrella y el mar palpita, muere y continúa. Tienes razón, María. Es un poema muy bello. ¿Quieres comentar algo más sobre él? Sí, quiero destacar la definición implícita de poesía que incluye, la cual coincide con la de Valéry, al menos en que parte del objetivo de la poesía es: y yo transmitiré sin decir nada los ecos estrellados de la ola, un quebranto de espuma y arenales, un susurro de sal que se retira, el grito gris del ave de la costa. María, no me había percatado de eso. Qué bueno que tú sí. Y para eso sirve precisamente la relectura de los textos. Cada vez que releemos un mismo texto, vamos ampliando nuestra comprensión del mismo. Y al hablar de comprensión, como lo hemos repetido varias veces, no hacemos referencia solo a la comprensión del sentido del discurso, sino también a lo emotivo y a lo sensitivo. Así es, Gaby. Ayer releí el poema no menos de 10 veces y a todo esto, Gaby, ¿cuál es el propósito de la sesión? Bien, María, qué bueno que lo preguntas. Analizaremos el contenido de un poema elegido, lo cual implicará, entre otras cosas,
interpretar el lenguaje figurado e identificar algunas figuras retóricas. Luego, parafrasearemos el poema. Además, planificaremos la escritura de poemas, para lo cual determinaremos el tema y los sentimientos que deseamos plasmar. Asimismo, reflexionaremos sobre las palabras que utilizaremos en nuestras descripciones y sobre las figuras retóricas que emplearemos. Eso suena muy interesante. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Ah, ya los tenemos aquí listos. ¿Y qué texto literario vamos a leer? Vamos a leer un poema de otro miembro del grupo de los contemporáneos, Danza, del escritor tabasqueño Carlos Pellicer, quien nació en 1897 y falleció en 1977. Ay, Gaby, qué emoción. No recuerdo haber leído nada suyo en Aprende en Casa. Sin embargo, su nombre me resulta familiar por algún motivo. No sé. Quizá te suene familiar porque la semana pasada, en la sesión del miércoles, leímos el poema Se alegra el mar de José Gorostiza, el cual estaba dedicado a Carlos Pellicer precisamente. Ah, sí es cierto, ya me acordé. Estudiantes en casa, María, mientras leemos y escuchamos el poema de Carlos Pellicer, les pido que, fieles a la perspectiva de Paul Valéry, no solo centren su atención en el sentido del discurso, sino también en aspectos sensitivos como el ritmo y los sonidos. Además, traten de identificar el tema principal y las sensaciones, emociones y sentimientos que les sugieren. Y pues a disfrutar. ¿Me ayudas, María? Claro, Gaby. Dice así. La danza. Círculo y triángulo. Punto. Movimiento. La estatua, liberada del vacío. Instante en llamarada o en rocío. Hoja que cae o grito en el cielo. Un pájaro tan claro de alimento. El equilibrio de un escalofrío. Las 1000 pausas continuas. Lo que es mío cuando nadie estoy. Deslumbramiento. Es hablar con el cuerpo. No está muda la música del cuerpo. Se desnuda la inmaterialidad de la materia. Estoy pensando en ti. En ti he aprendido que no hay tanta riqueza en mi miseria. Silencioso clamor de cielo herido. Fernández Guillermo, nota introductoria y selección. Carlos Pellicer, Poesía Moderna, segunda edición, México UNAM 2007, página 24. Gracias, María. Estudiantes en casa, María, ¿qué les pareció el poema? Me fascinó, Gaby. Me resultó muy visual. ¿Qué tipo de poema es? Yo sé. Es un soneto igual que los otros sonetos que hemos leído en esta clase y está compuesto de 14 versos repartidos en 4 estrofas. Las primeras 2 de 4 y las segundas de 3. Ah, y todos los versos son endecasílabos, es decir, tienen 11 sílabas. Muy bien, María. Ahora, antes de analizar con mayor profundidad este soneto, vamos a releerlo en voz alta para que tanto las y los estudiantes como nosotros ganemos profundidad en la comprensión del texto. La danza, círculo y triángulo, punto, movimiento, la estatua, liberada del vacío, instante en llamarada o en rocío, hoja que cae o grito en el cielo, un pájaro tan claro de alimento, el equilibrio de un escalofrío, las 1000 pausas continuas, lo que es mío cuando con nadie estoy. Deslumbramiento. Es hablar con el cuerpo, no está muda la música del cuerpo, se desnuda la inmaterialidad de la materia. Estoy pensando en ti he aprendido que no hay tanta riqueza en mi miseria, silencioso clamor de cielo herido. Ahora, ¿podrías explicar, por favor, cuál es el tema del poema, María? La danza. Y lo sé no solo porque el título lo indica, sino también porque el yo poético lo confirma al describir muchas de sus cualidades e incluso al definirla en la tercera estrofa. Es hablar con el cuerpo. No está muda la música del cuerpo. Se desnuda la inmaterialidad de la materia. Es cierto. En esa definición, el yo poético hace referencia a algunas de las particularidades de la danza, la posibilidad de expresarse por medio del cuerpo, y valga la redundancia, a través del ritmo del propio cuerpo, así como de su materialidad en movimiento en el tiempo. Estudiantes en casa, María. Ahora,
piensen por favor qué sensaciones, emociones y sentimientos les sugieren los versos de La danza. Nos sugiere movimiento y vida. Además, me hace sentir libre y alegre y hasta me dan ganas de bailar. El ritmo me resulta muy atractivo, pues en el primer verso está entrecortado, tanto por la referencia a figuras geométricas fijas y a una pausa previa al movimiento como por la puntuación. 3 puntos y seguido. Después de triángulo, de punto y de movimiento. Además, en el segundo verso se alude a una estatua, la cual es por naturaleza rígida. Sin embargo, como explica el yo lírico, la estatua es de pronto liberada del vacío y en consecuencia comienza la danza, instante en llamarada o en rocío, hoja que cae o grito en el cielo. Sí, María. A partir del segundo verso, donde la estatua es liberada del vacío, el ritmo del poema se vuelve cada vez más ágil, no solo porque los signos de puntuación permiten que el texto fluya más, sino porque las imágenes son más ligeras. Por ejemplo, en el primer verso de la segunda estrofa, donde dice, un pájaro tan claro de alimento. Ahora, estudiantes en casa, María, reflexionen y díganme si identificaron algún símil o comparación y metáfora en el poema. Sí, yo identifiqué varios. Un ejemplo de símil es el que pueden ver subrayado con azul. La danza es hablar con el cuerpo. Y uno de metáfora es el que aparece ahí subrayado con rosa. Silencioso clamor de cielo herido. Metáfora que parece aludir a uno de los efectos de la danza. Te felicito, María. Por último, por favor, ¿podrías hacer una paráfrasis del poema? Es decir, ofrecer una interpretación final más amplia con el propósito de hacerlo más claro. Con muchísimo gusto. En La danza de Carlos Pellicer, el yo poético reflexiona con claridad y con aparente simplicidad sobre la danza. Es como si el poema fuera en sí mismo una especie de representación dancística, muy plástica, donde palabras, versos, sonidos e imágenes se mueven al ritmo de la música del cuerpo. Así, de acuerdo con el yo lírico, la danza se caracteriza, entre otras cosas, por su tendencia al movimiento, el cual también contiene pausas, las 1000 pausas continuas, por llevarse a cabo en el espacio y el tiempo, liberada del vacío, instante en llamarada o en rocío, y por necesitar de la materialidad del cuerpo para expresarse, pues la danza es, por un lado, hablar con el cuerpo, y por otro, la inmaterialidad de la materia. María, me gustó mucho tu paráfrasis del poema. Gracias, de verdad. Estudiantes en casa, ¿qué otros elementos agregarían? ¿Cómo redactarían ustedes su paráfrasis de La danza de Carlos Pellicer? Para reforzar sus aprendizajes relacionados con el análisis de poemas y con la identificación de metáforas y símiles, les sugiero que lean Para entonces, de Manuel Gutiérrez Nájera, que está en la página 167 de su libro de texto, y que analicen cada estrofa, identifiquen las metáforas y los símiles, y al final escriban una paráfrasis del poema en su cuaderno. Yo ya estoy aficionadísima al análisis de poemas, Gaby. Me alegra bastante escuchar eso, María. Ojalá que las y los niños en casa también recuerden que pueden leer poemas y analizarlos en cualquier momento, solos, acompañados, en voz alta, en silencio, como se les antoje. Y también escribirlos. Por ello, a continuación nos centraremos en la planificación de poemas, para lo cual comenzaremos por determinar el tema y los sentimientos que deseamos plasmar. Asimismo, reflexionaremos sobre las figuras retóricas y las palabras, es decir, adjetivos, adverbios y frases adverbiales que podríamos emplear para realizar nuestras descripciones. Entonces, Gaby, yo ya estoy lista. Me da mucho gusto, María, y para comenzar de manera formal la planeación de su poema, les pediré que determinen el tema basados en sus gustos e intereses. Elijan el tema que les resulte estimulante. Igual que María, quizá pueden partir de una experiencia poética previa. Opciones hay diversas. También podrían usar como punto de partida una imagen, un concepto, un recuerdo, un amor, una pasión, una persona que admiren,
un objeto, un autorretrato, etcétera. El tema de mi poema será mi despertar ante la poesía. Aún no estoy segura de centrarme solamente en la poesía de Neruda, que es mi favorita hasta ahora. Siento un poco de culpa con los miembros de los contemporáneos, con Alichu Macero, con Paul Valéry, pues sus textos también me han fascinado y por eso quizá también los mencione. La verdad es que no estoy segura todavía. Te preocupes, María. Me parece muy bien que abras el tema de tu poema. Y pues entre otras cosas, al hablar de un fenómeno más general como el despertar de una persona hacia la poesía, es probable que el lector tenga mayores posibilidades de sentirse identificado con lo que lee y en consecuencia de ser tocado por el poema. Estudiantes en casa, María, luego de determinar el tema de su poema, sientan y piensen qué emociones y o sentimientos desean expresar, los cuales obviamente deben guardar relación con el tema. A mí me gustaría expresar aquello que los poemas me hicieron sentir. Me hicieron sentir sorpresa, fascinación, placer, alegría, admiración. Ese es un buen punto de partida, María, y es importante que te des tiempo para sentir y pensar tu respuesta. Estudiantes en casa, les sugiero que se abismen y que respondan esta pregunta en un momento de tranquilidad, de soledad, con calma, ya que hayan ganado claridad sobre el tema y las emociones y sentimientos de su poema, reflexionen sobre las palabras que podrían servirles para realizar las descripciones. Les sugiero que primero enlisten todas las palabras que vengan a su cabeza, identifiquen después los adjetivos, adverbios y frases adverbiales. Como hemos estudiado en múltiples ocasiones en este grado y en los anteriores, esas clases de palabras les serán útiles para realizar descripciones y para la escritura de su poema. Pueden recurrir también al resto de palabras que hayan enlistado. Algunas palabras que podrían servirme para realizar las descripciones en mi poema son sorpresivo, súbitamente, lejos, ayer, hoy, placentero, al instante, hondo, ni más ni menos. Son las que se me ocurren ahora. Necesitaré más tiempo para pensar en ellas. Pienso también utilizar mi diccionario. Y también sugiero que, de ser posible, empleen un diccionario de sinónimos, es decir, palabras con el mismo significado o muy similar. O de antónimos, es decir, palabras con significado contrario. En internet hay varios gratuitos por si los quieren ver. Qué bueno que hagas aquí esa clase de recomendaciones, María. Muchísimas gracias. Estudiantes en casa, el último paso antes de comenzar a escribir de manera formal su poema es que piensen qué figuras retóricas podrían emplear para expresar con mayor efectividad y profundidad sus sentimientos, emociones e ideas. Si lo recuerdan, en otros grados hemos estudiado diversas figuras retóricas y en particular en la clase del martes pasado explicamos de forma extensa la comparación o símil, metáfora, anáfora, aliteración y personificación. Me acuerdo perfecto y recuerdo también que las figuras retóricas pueden resultarnos útiles para, entre otras cosas, dotar de mayor expresividad nuestros textos, pues como hemos visto en nuestros análisis de poesía, permiten evocar, enfatizar sensaciones, sonidos, emociones, sentimientos e ideas particulares. Por ejemplo, en mi poema, cuando el yo poético hable de la poesía, podría incluir un símil con tan estruendosa como la H y una metáfora como la que empleé en mi definición tentativa de poesía, la que elaboré el lunes de la semana pasada. Poesía es ausencia y presencia simultánea de silencio. Antes de concluir, como ya es nuestra costumbre, ¿podrías, por favor, realizar la recapitulación final, María? Por supuesto que sí. Primero leímos el poema Deber del poeta de Pablo Neruda y reflexionamos brevemente sobre algunas ideas relacionadas con la poesía misma. Después leímos La danza de Carlos Pellicer, la que nos llevó a interpretar el lenguaje figurado e identificar algunas figuras retóricas, símil y metáfora. Luego parafraseamos el poema. También planificamos la escritura de un poema propio, para lo cual, entre otras cosas, determinamos el tema y los sentimientos que deseamos plasmar y reflexionamos sobre las figuras retóricas y las palabras, adjetivos, adverbios, frases adverbiales que podríamos emplear para realizar nuestras descripciones. Muy buena recapitulación, como siempre. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias a ti, Gaby, y hasta mañana. Nos vemos muy pronto aquí. Hasta mañana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con análisis y planificación de la escritura de poemas de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos!